Hola, bienvenidos nuevamente a Proyecto Legislatura. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la situación habitacional, sobre la crisis habitacional y puntualmente sobre el tema de los alquileres. Se volvió a hablar de esto en los últimos días a partir de la crisis de Lugano, del barrio Papa Francisco, que fue desalojado y que si uno analiza cuáles fueron los orígenes de la toma de ese predio, tuvo que ver precisamente con el aumento de los alquileres en el mes de enero y febrero, que llevó a muchas familias a buscar un lugar precisamente para pagar menos o buscar su vivienda propia. También hubo otros factores como el postergadísimo proyecto de urbanización de la Villa 20 y también la avivada de algunos empresarios del barrio que intentaron precisamente lucrar con la toma, a partir de la toma de los terrenos para venderlos y también para construir viviendas para seguir alquilando y multiplicar su propio negocio. Pero el tema de los alquileres, de los sectores más vulnerables, tiene que ver con precisamente el eje de la discusión ahí. Y no solamente tiene que ver con los sectores vulnerables. Hoy una familia de clase media que quiere alquilar tiene serias dificultades, por ejemplo, para conseguir una garantía. Gran parte de sus ingresos van a parar a un alquiler en un sector que es altamente especulativo y tiene que ver precisamente con el ahorro de los sectores medios. Y lo que se nota es precisamente una falta de legislación y un gran debate en el medio que tiene que ver con los temas centrales de la sociedad, el acceso a la vivienda. Este va a ser nuestro tema del programa de hoy. Tenemos a dos invitados, Itay Hackman, de Patria Grande, gracias por venir, y Roberto Arévalo, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Y tienen dos miradas bastante distintas sobre un problema que afecta a todos los sectores medios y más postergados de la sociedad. ¿Qué se puede hacer, Itay? Bueno, yo comparto lo que vos decías al comienzo. Acá hay una ausencia de legislación sobre estos temas. Hemos tenido un fenómeno de crecimiento del mercado inmobiliario en los últimos años impresionante, casi 20 millones de metros cuadrados construidos, y sin embargo, cada vez es más difícil acceder a una vivienda. Lo sufre quien vive en una situación precaria, como la que vos mencionabas, en la situación de Lugano. Ha crecido la población en villas, ha crecido la proporción de familias que viven en situación precaria, el déficit habitacional. Lo viven las clases medias, porque acceder a una vivienda propia y a los alquileres es cada vez más difícil. Y eso tiene que ver con que el crecimiento de todos estos años, en lugar de ir a satisfacer las necesidades de quienes demandan vivienda, ha ido o al lucro especulativo o al famoso ahorro en ladrillos. Claro. Entonces se ha privilegiado el negocio. Y paradójicamente el crecimiento no solo no ha resuelto el problema, sino que uno mira las estadísticas y lo ha empeorado. Cuando hablamos de vivienda, si hablamos de un negocio o hablamos de un derecho. Si estuviéramos hablando de la educación o de la salud, habría consenso unánime seguramente en que son derechos y que el Estado tiene la obligación de garantizar, ¿no? Con la vivienda no está tan consensuado esto, ¿no? Entonces hay una discusión sobre si la vivienda está bien que sea un negocio lucrativo, donde se maneja la especulación financiera, o si la vivienda tiene que ser un derecho y que el Estado, por lo tanto, tiene la obligación de garantizarlo. Yo recuerdo que el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires plantea que la vivienda es un derecho y el Estado tiene la obligación de garantizarlo, y además plantea la Constitución de la ciudad que deben implementarse mecanismos para desincentivar la especulación inmobiliaria, incorporando al mercado las viviendas que están ociosas. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires hay 150.000 viviendas ociosas, que no están en el mercado, no están en venta ni en alquiler. Simplemente son inversiones especulativas. Claro. Bueno, ahí está una de las razones por las cuales suben los precios. Uno nota que cada vez hay más exigencias para que el inquilino o el que quiere alquilar pueda llegar efectivamente a una vivienda, ¿no? Es muy relativo. Cuando el profesional inmobiliario actúa en nombre del propietario que le ha confiado su propiedad para alquilar, tiene, digamos, que ser absolutamente razonable en todo sentido. Primero, en el precio de la locación. El precio de la locación indica que el departamento, el inmueble, de acuerdo a su valor nominal, tiene un precio en el mercado. Puede pasar que el propietario diga, no, pero hay que pedir tanto. Entonces, el profesional, que en algunos casos los hay y en otros no, por ahí acepta lo que el propietario le dice. En ese caso, el mercado es muy sabio, porque el mercado solo se acomoda. Al haber en este momento una oferta importante de alquileres, hace que aquellos que quieren alquilar un departamento de acuerdo a sus condiciones de ingreso, a donde quieran vivir, ¿no es cierto? El barrio que quieran elegir, en fin, van a pagar
un alquiler razonable, porque buscando se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que si A pide más de lo que pide B por el mismo, digamos, en el mismo barrio y un buen departamento, entonces se va estableciendo, digamos, eh, el precio, digamos, dentro de lo que es la razonabilidad. Ahora, lo que No planteaba hay- Itay era sí, que si todas esas viviendas que están ociosas, digamos, no son viviendas nuevas, muchas de esas de alta gama, digamos, estuviesen disponibles para su alquiler en el mercado, seguramente al haber más oferta bajarían los precios. claro, lo que pasa es que esas viviendas ociosas, que es cierto lo que dice él, esas viviendas ociosas han sido evidentemente, acá ha habido en todos estos últimos años compra de viviendas, inversiones en viviendas en zonas muy específicas, digamos, ¿no? Estamos hablando de Puerto Madero. Nosotros, por ejemplo, para hacer estadística o para evaluar Puerto Madero ni lo tocamos, porque para nosotros es un mundo aparte, ¿no es cierto?, Puerto Madero. Está para un público determinado y ahí ha habido mucha especulación en las compras, en la construcción, ¿no es cierto? En otras viviendas que se han ido construyendo, no le encontramos nosotros desde nuestra mirada el sentido a que compre una vivienda para endurecer su capital, que lo endurece. Sabemos que la inversión en el ladrillo es segura, eso es absolutamente cierto. Los que invierten en ladrillo no son corporaciones, son generalmente gente como nosotros, que de repente ha tenido unos ahorros, ¿no es cierto?, tiene su casa donde vivir y dice, bueno, voy a comprar un departamento, pero para rentarlo. Entonces, quizá esas viviendas ociosas sean realmente especulativas, que por qué no se pagan expensas, los impuestos que se requieren y la tienen cerrada, evidentemente. Ahora, esas viviendas ociosas no están en los lugares donde, digamos, Hay más demanda de viviendas. haya Claro. más demanda de vivienda. Pero uno vio que en los Porque, últimos años en Caballito, en Almagro, sí, digamos, ha crecido enormemente también la cantidad de edificios que se han hecho, ¿no? sí, por supuesto, pero estamos hablando de Caballito y Almagro, no hablemos de Barrio Norte, pero si no, estamos hablando de Caballito y Almagro, que son zonas demandadas porque son zonas geográficamente muy bien ubicadas, Claro. ¿no es cierto? La gente cuando va a alquilar pretende tener los medios de transporte cerca, subte, Claro. colectivos, en Sí, que fin. le quede cerca del trabajo. Que quede cerca del trabajo medianamente, sobre todo por los problemas de transporte que hay. Y generalmente son gente, digamos, joven o no tan joven, que tienen un trabajo en relación de dependencia. Nunca el valor del alquiler afecta a un más de un 25% de lo que gana. Mira, yo traje algunas estadísticas para que tomemos dimensión de qué hablamos cuando hablamos de la crisis habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. Si uno compara 2001 con 2010, tomando los censos nacionales, hay un aumento de 108.000 personas que vivían en villas a 164.000, más otras 144.000 que viven en pensiones, hoteles y demás. El déficit habitacional aumentó de 86.185 familias a 180.225 hogares. Creció un 34% la proporción de familias que alquilan, es decir, no pueden acceder a una vivienda propia y tienen que ir a alquiler. Ya sea Es decir, en un asentamiento o en un barrio. o en un bar. Es decir, que todo este crecimiento ha empeorado la situación. ¿Cómo se explica esto? Y tiene que ver con esto que hablábamos. Mira, acá, yo no sé si se puede ver, pero está la proporción de construcción por comuna. El 82% de las viviendas se construyeron en los barrios de la zona centro y la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires. Y al mismo tiempo, Claro, acá que de hecho, abajo... el alquiler va a ser más caro. Exacto. Pero al mismo tiempo, fíjate, esta es la evolución de la población por comuna. Creció la población en la comuna 8, comuna 1, comuna 7, zona sur, y bajó la población comuna 2, Recoleta. Es decir, que en la medida que creció el negocio inmobiliario en la zona centro y norte, la población, expulsada por el avance de los precios, migró hacia la zona sur. ¿En qué medida se puede regular esto? Porque de hecho, si yo le digo al que le sobra un peso y quiere ahorrar un ladrillo, dice, mira, yo voy a ir donde siento que va a tener mayor rentabilidad. Bueno, hay un problema en todo caso que tiene que ver con cómo se ahorra, ¿no? Si se ahorra en ladrillo,
deben estar fallando otros mecanismos de ahorro, ¿no? Más tradicionales del sistema financiero y demás. Pero desde el punto de vista del derecho a la vivienda, el Estado tiene que regular para que el ladrillo no sea una variable de especulación, sino una manera de garantizar un derecho. Entonces, hay que establecer impuestos a las viviendas ociosas para que desincentivar la especulación. Hay que planificar el desarrollo urbano. Si con el mercado desregulado, obviamente las inversiones van donde son más rentables, pero no necesariamente a donde la gente lo necesita. El Estado tiene que planificar y regular el desarrollo urbano. Y hay que avanzar en proteger los derechos de los inquilinos, que son el eslabón más débil de esta cadena. Por eso estamos haciendo ahora una campaña para crear una defensoría del inquilino. El inquilino está totalmente desprotegido. Las inmobiliarias, gasta Arévalo, les prestan un servicio al propietario, que no se quiere tomar el trabajo de poner en venta un alquiler, entonces contrata una inmobiliaria. Pero los servicios los pagan los inquilinos. Es decir, la inmobiliaria le presta un servicio al propietario y el inquilino lo paga, ese servicio. ¿Por qué? ¿Por qué no lo paga el propietario si es al que le prestan el servicio? Es decir, realmente ahí, evidentemente, falta una legislación que proteja los derechos de los inquilinos. Arévalo. ¿Coincide que se puede regular en ese sentido? Coincido. Coincido de todo punto de vista porque además, casualmente, la semana pasada, en una exposición inmobiliaria, todas las cámaras que tienen que ver con la vivienda, la Asociación de Empresarios de la Vivienda, los desarrolladores, que vienen viendo precisamente lo que dice él, que las viviendas que se vienen construyendo son para ganar dinero, claro, es decir, para hacer negocio. Entonces, el Estado tiene que ocuparse de la parte social, que es muy importante. ¿Por qué las empresas constructoras no hacen desarrollos para que, digamos, quien está marginado en esta situación pueda... Firmamos un documento precisamente, le estamos pidiendo con ese documento a todo el espectro político que tengan en cuenta, si no lo tienen en cuenta ahora, por lo menos para el futuro inmediato, que son el próximo gobierno que vendrá, que tenga en cuenta la importancia que tiene el acceso a la vivienda. Bueno, es una buena noticia saber que por lo menos el sector empresario, el que invierte, por está pensando lo supuesto. mismo. Y por el otro lado, cuando él se refería al servicio que paga el inquilino, en general, yo no puedo referirme a mí porque por ahí sería, es decir, no quiero pecar de soberbio, pero las inmobiliarias en general deben prestar un servicio, es decir, el propietario es el cliente, es cierto, porque viene a confiar la propiedad, pero cuando aparece el inquilino, sí, también es cliente, ¿es cierto? También claro, es cliente, hay que asesorarlo, hay que contenerlo, y muchas veces se hace, es decir, se le resuelven situaciones. Habrá inmobiliarias, no Usted digo sabe que que no. la comisión se la cobran al inquilino, no al propietario. Hay honorarios para el El inquilino, mes que tenés que pagar, honorarios, o porque 2 meses. tenemos un colegio profesional donde cualquiera que vea mala praxis puede ir a quejarse, no en la Cámara Inmobiliaria, sino al colegio, como colegio de abogados o de escribanos. Y por el otro lado, sabemos que hay abusos en los honorarios, porque les están cobrando en muchos casos 2 meses cuando están... De depósito, claro. El mes de depósito de comisión no es cierto, por el trabajo, claro, sino que están cobrando las inmobiliarias, lo que ustedes denominan comisión y que a partir de la ley de colegiación es percibir honorarios, pero hay un nomenclador en el colegio que indica que los honorarios por alquiler de vivienda con el propietario se pactan, claro, y no se puede, no se debe cobrar más allá de un 5% del total del contrato. Bueno, ahí que entonces equivale eso es a un mes trabajo para y lo que un planteaba Itay cuarto. de un defensor del inquilino. ¿No es cierto? Sí, yo permanentemente cuando me toca hablar, esta mañana lo he hecho en varios medios inclusive, es decir, primero, cuando les hablen de 2 meses de comisión, ¿no es cierto? Eso ya es un abuso. Eso es un abuso.